Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hace una semana, bueno, la enseñanza fue un poco atropellada o rápida y espero en días futuros poder dar esta misma enseñanza que compartí la semana pasada en cuanto a 7 principios de crecimiento espiritual en la vida del creyente, eh, para hacerla un poco más, eh, ah, no puedo encontrar la palabra ahorita adecuada, ah, tal vez más profunda, hacer de esta una enseñanza mucho más profunda que lo que fue la semana pasada, tan rápida la enseñanza. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos principios y subrayo algunos principios que corresponden a la perfecta voluntad de Dios, porque si dijéramos que son los 9 principios únicos, pues tal vez yo me quedara corto en el concepto mismo. Nosotros podemos ver en Colosenses 1.9. Colosenses 1.9 dice: por lo cual el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Colosas, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y la razón de esta oración, que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, es el objetivo se persigue, está en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo menos aquí hay 3 objetivos que se persiguen cuando uno conoce la perfecta voluntad de Dios y camina en esa perfecta voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, que andemos como es digno del Señor, que fructifiquemos en toda buena obra y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Esta empero es la vida eterna, Juan 17:3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Así que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, y una de las maneras para crecer en el conocimiento de Dios es conociendo su voluntad para nosotros y caminando en dignidad, agradando a Dios, fructificando en buenas obras. Y dice el verso 1:10, y creciendo todavía más en el conocimiento de Dios. Nunca terminaremos de conocer a Dios, pero ya hemos empezado a conocer a Dios y eso es precioso. En Efesios capítulo 1, en el verso 17, en, en, en relación a este verso 17, en la última línea del verso 16, dice el apóstol Pablo que eh, está haciendo memoria de los efesios, de la iglesia de Efeso, en las oraciones propias de Pablo. Y dice: ¿para qué? Verso 17: para que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Para conocer a Dios necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación, pero también para conocer a Dios necesitamos conocer su perfecta voluntad.
Hay una semilla en Primera Tesalonicenses capítulo 5, primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, el capítulo 5, en los versos, voy a leer del 14 al 22, y ahí en esta semilla vamos a encontrar por lo menos 9 principios que nos anuncian, que nos muestran, que nos revelan la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Primera de Tesalonicenses 5. Leamos a partir del verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles y que seáis sufridos para con todos. Aquí hay por lo menos 4 diferentes acciones del corazón del creyente que debe fluir hacia los demás creyentes, que nos amonestemos, que nos consolemos, que nos soportemos y que suframos con todos. Y enseguida nos va a dar por lo menos 9 principios de la perfecta voluntad de Dios. Y en la medida que nosotros cumplimos estos 9 principios, lo que va a suceder es los resultados que ya nos anunciaba Colosenses 1. Lo que va a suceder en nosotros es que vamos a andar dignamente, agradando al Señor, fructificando toda buena obra y conociendo al Padre Celestial, conociendo a Dios. Dice enseguida, verso 15, estoy en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Empecemos por ahí, no dando mal por mal. Antes, seguid lo bueno los unos con los otros. Seguid lo bueno siempre, no cuando se me ocurra, cuando haya una circunstancia específica, no. Siempre los unos con los otros, para con los otros y para con todos. Ahí ya encontramos 2 aspectos propios de la perfecta voluntad de Dios. Verso 15, ya está. Verso 16, estad siempre gozosos. Ay, que me fui muy lejos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Hasta aquí llevamos ya 5 principios que rigen la perfecta voluntad de Dios. Y dice, dad gracias en todo, verso 18, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y podríamos llamarlo la caña central de 9 propósitos específicos de la voluntad de Dios para nosotros. Verso 19, no apaguéis el espíritu. Verso 20, no menospreciéis la profecía. Verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Verso 22, apartaos de toda especie de mal. Y lo que va a traer que nosotros caminemos en estos 9 principios de la voluntad de Dios, no son los únicos, pero digamos principios básicos para el cumplimiento de la voluntad de Dios, lo que va a suceder es que en el verso 23
el Dios de paz va a santificar todo nuestro ser en alma, espíritu, alma y cuerpo. Y nos va a guardar sin reprensión para el día en que Cristo venga a levantar a su iglesia gloriosa. Aquí tenemos ya entonces un índice, es como el índice de un libro en el que se nos instruye 9 diferentes enunciados de cómo cumplir la perfecta voluntad de Dios. Número 1, mirad que ninguno dé a otro mal por mal. No debemos dar a otros mal a causa del mal que aquellos nos hayan hecho. Esto es muy profundo, es lo que podríamos llamar también una expresión de una de las formas de entender la misericordia en acción. El Señor Jesucristo en los evangelios de Mateo y de Lucas va a darnos a conocer lo que alguien llamó la regla de oro. La regla de oro. No es el tema, pero les comparto la semilla. Perdón. El Señor Jesucristo es el legislador por excelencia. Dios, en su tricotomía, en su triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es el poder soberano de todo el universo, sobre toda la creación. Él es el poder soberano. El Padre Celestial es el juez justo. El Señor Jesucristo lo va a decir allá en el Evangelio de Lucas, que nuestro Padre Celestial es juez justo. Cuando trae la parábola de la viuda que le pedía a un juez injusto, que le hiciera justicia de su adversario. Y aquel juez injusto no le hacía caso hasta que un momento dado dijo, no temo a Dios, pero porque ya no venga a molerme tanto esta viuda, le haré justicia. El Señor Jesús dice, escuchen lo que dice el juez injusto, y enseguida dice, no hará por vosotros más vuestro Padre Celestial, aunque sea longánime, es decir, aunque sea paciente. Y ahí la alegoría o la ilustración es Cristo haciendo del Padre Celestial un juez justo, yo diría, completamente justo. Hay más textos de la Biblia que hablan del Padre Celestial como juez justo. Y Cristo es el legislador y el Espíritu Santo es el administrador. Digo esto porque aquí en Mateo capítulo 7 vamos a encontrar una norma jurídica que no está en la ley de Sinaí. Ahí en Mateo 7, verso 12, lo que alguien llamó la regla de oro. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cristo Jesús es el legislador por excelencia. Cristo Jesús legisla. Él va a decirnos, aquí mismo en el mensaje de la montaña, el Señor Jesucristo va a decirnos, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Mientras que la ley de Sinaí
se enfoca en la conducta externa del individuo, la ley de Cristo, y también esto es una semilla, la ley de Cristo que ha sido establecida con su muerte, sepultura y resurrección, digamos que la resurrección de Cristo es la publicación del decreto del que habla el Salmo 2, el Salmo segundo, y ese decreto nuevo no solo es el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, sino es el hecho de que se ha establecido una nueva ley que ha abrogado a la ley anterior, aunque hay una continuidad de vigencia de la ley de Sinaí respecto de los que no están sometidos a la ley de gracia. Los que no están sometidos a la ley de gracia están sometidos a la ley de Sinaí. Nosotros estamos sometidos a la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley de la gracia, de la piedad, del amor, de la misericordia, del perdón. Y aquí hay una norma de la ley de Cristo. Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Acabo de ver un clip, una comunidad, no, un clip. Alguien... Hay un pastor de nombre Billy Graham. No sé si sea nieto de Billy Graham, hijo o nieto, o simplemente alguien le puso el nombre así. Pero bueno, Billy Graham es un pastor que ministra en España. Y él a veces sube en su página de Facebook diferentes clips. Subió un clip interesante. Está un hombre de apariencia musulmana, de barba muy crecida, blanca, y su turbante y su túnica y todo. Y está hablando de hacer el mayor daño posible a los enemigos del Islam. Pero lo que está diciendo la ley de Cristo es todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí se cumple la ley y todos los profetas del Antiguo Testamento. Una persona en su sano juicio, lo único que va a desear es el bien para sí mismo. Lo que está diciendo el Señor no es que vamos a recibir el bien nosotros. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros bendigamos a los demás. En la manera en que está en nuestra capacidad, bendigamos. Es decir, que hagamos a los demás como querramos que nos hagan a nosotros. ¿Tú quieres un golpe? No, tú no quieres golpes. Tú quieres bendición. Por tanto, lo que está diciendo el Señor es, bendice a los demás. ¿Tú qué quieres para ti? Bendición, bendice a los demás. No está diciendo, a cambio de ello vas a recibir bendición. No, lo que está diciendo es, esa es la ley y los profetas. Tú eres bendición y punto. De hecho, hay una enseñanza, ya la compartí hace tiempo, 7 principios para hacer bendición. Y aquí tienes una de las tantas razones para hacer bendición a los demás. Veamos qué dice Lucas capítulo 6, verso 31. Lucas 6, 31. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Como queréis que os hagan los hombres, así haced vosotros. Y esto coincide con el primer principio que estamos viendo en Tesalonicenses. Coincide de una manera puntual. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. ¿Quieres tú el mal? ¿Quieres tú el mal para ti?
te va a venir antes de que tú se lo hagas a otros. Porque estoy hablando a la gente cristiana. Si hay alguien que no es cristiano, mi consejo es entregarle tu vida a Cristo para que seas de la familia divina. Yo no quiero el mal para mí. Como no quiero el mal para mí, el Señor me dice, haz bien. Haz bien a la gente que te rodea. Haz bien a la gente que camina cerca de ti. En la ley de Sinaí también existían principios interesantes. Vean lo que dice Levítico 19:18. Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Antes amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Qué les parece ese mandamiento? ¿No es una experiencia hermosa? No tomes venganza. No tomes venganza. Antes, como dice el texto 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Antes amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y aquí hay una definición clarísima. ¿Te amas a ti mismo? Entonces guardas tu cuerpo, guardas tu alma, guardas tu ser. Si la gente no se ama a sí misma, la gente cae en drogas, cae en conductas pecaminosas, en abominables prácticas que no agradan a Dios. Otro texto, veamos. Bueno, en Mateo 5, verso 43. Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y orad por los que os... Perdón, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero dice, ¿para qué? Para que demostremos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Notemos que el Señor está diciendo, aquí ya está legislando, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y hay un mandamiento en la ley de Sinaí donde dice, si tu enemigo va caminando y se cae el burro con la carga, ayúdalo, dice la ley. Ayúdalo a levantar la carga. Ayúdalo a levantar al asno. No te quedarás impávido, no te vas a ir lejos, no te vas a alejar, vas a ayudar. Esto es la ley y los profetas. Yo diría, y eso es un punto de estudio, es una semilla. Yo diría, en la ley de Sinaí y en las palabras de los profetas está escondida la gracia de Dios, la gracia divina. A partir de Mateo, a partir de los evangelios, todo el Nuevo Testamento, ahí está revelada la gracia divina. Cristo va a ir más lejos allá en
Juan capítulo 13. Cristo va a ir más lejos. Ahorita nada más leímos, ama a tu enemigo como a ti mismo. ¿Cómo lo dice? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vean lo que dice Juan, capítulo 13, perdón. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y esto, el mandamiento nuevo, ya existía, que amemos al prójimo como nosotros mismos, pero aquí el Señor agrega un ingrediente que le da precisamente lo novedoso, tal cual Cristo nos ha amado. Y Cristo nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, no tenemos pretexto. Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que en la boca de dos o de tres testigos constará toda palabra. Y aquí encontramos dos textos puntuales en los que el Señor dice que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado. Él nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, nosotros debemos manifestar el mismo amor. Por redondear este mandamiento, y ahorita vamos a ir a Romanos, en el verso 17, Juan 15, 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros, y Juan 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que el primer punto de la perfecta voluntad de Dios radica en una actitud de obediencia a la palabra de Dios por amor a Dios. Bueno, ya que estamos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 23 respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, aquel es el que me ama. ¿Quieres ser amado del Padre Celestial? Ama a Cristo. ¿Cómo puedes amar a Cristo? Obedeciendo sus preceptos. Y aquí tenemos el gran mandamiento. Hay un mandamiento segregado en tres apartados o tres mandamientos, pero todos tienen que ver con amor ágape. En los evangelios se registra que hay un momento en que déjeme ver si está en Lucas, no estoy seguro si está en Lucas. El Señor es cuestionado y el Señor dice, bueno, ¿cómo lees? A ver. Permítame. Bueno, no lo encontré. Pero bien, el punto está en lo siguiente. El Señor Jesús es cuestionado. El Señor dice, bueno, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y aquel doctor de la ley le dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No, fue al revés. Pero el Señor Jesús contesta, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Aquí está. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Noten qué tentación tan más profunda. Eso le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ajá, entonces el Señor sí le preguntó al doctor de la ley. Y el doctor de la ley respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. Lo que somos, tenemos, hacemos y lo que guardamos en el corazón. Y díjole el Señor Jesús: bien, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es aquí donde se centra el cumplimiento de la ley y de los profetas. Amar al Señor, a nuestro Dios, de todo corazón, de toda fuerza, de toda el alma, de toda fuerza y de todo entendimiento. Pero en un pasaje paralelo dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, aquí está. Perdón, no lo leí completo entonces. Y el doctor de la ley respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la tricotomía del mandamiento: amar a Dios, amar al prójimo. Noten, no amarme a mí, sino amar al prójimo y a mí mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas con 4 diferentes condiciones. Todo corazón, toda alma, toda fuerza y todo entendimiento. Así debemos amar al Señor. Todo lo que somos, tenemos, hacemos y guardamos. Y enseguida, amar al prójimo. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Como Cristo nos ha amado, dice Juan 13:34 y 15:12. Como Él nos ha amado, debemos amar al prójimo. Y luego amarnos a nosotros mismos. Ese es el orden. Cuando nosotros cumplimos con todo esto, hemos cumplido la ley y los profetas. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10, versos 8 al 10. Romanos 13, versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, excepto el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Hace años yo le dije a unos hermanos, le dije: bueno, ustedes tienen una deuda conmigo, páguenmela. ¿Cuál deuda? Me tienen que amar, tal cual soy, con todas mis debilidades. Pero yo tengo una deuda con ustedes, debo amarles tal cual son. Y dice: no debáis a nadie nada, excepto el amar los unos a los otros. Nosotros tenemos una deuda de amor con toda la fraternidad cristiana, y tenemos una deuda de amor con el prójimo mismo. Todos los días, mañana, tarde y noche, en todo momento debemos pagar la deuda del amor, del amor. Verso 9, estoy en Romanos capítulo 13, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad, a saber, el amor ágape, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad o el amor ágape. La nueva ley
La ley de Cristo es la ley del amor. La ley del amor. Así que, volviendo al primer punto de cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros, mirad que ninguno dé mal por mal. Antes, seguid lo bueno. Siempre los unos para con los otros y para con todos. Para con todos. Nosotros debemos seguir lo bueno, no lo malo. Se cuenta una anécdota que a mí me parece ni debiera contarla. Una anécdota que no es, algunos se ríen, pero ni siquiera es graciosa. Se cuenta que en una localidad, en algún lugar, una turba, una turba de gente endemoniada cercó el lugar del templo de la localidad para linchar al pastor. El pastor sacó una pistola y dijo, bueno, pues antes de que me linchen voy a echar a algunos al infierno. Suena jocoso, pero no es correcto. No se está cumpliendo con lo que dice la Escritura. En Mateo lo acabamos de leer. Orad por los que os maldicen, bendecid a los que os aborrecen. Todo lo que hemos leído ya siempre gira en torno al amor. Tener una mentalidad asesina, homicida, es ajena a la voluntad del Padre Celestial. Número 2, dice, mirad que ninguno dé otro mal por mal. Luego dice, antes seguid lo bueno. Siempre los unos para con los otros y para con todos. Seguid lo bueno es el segundo punto. Toda bondad debe ser manifiesta hacia los demás. Toda bondad. Nosotros tenemos por lo menos 2 testimonios completamente profundos de cuál es el mensaje de este punto número 2. Los cuatro evangelios describen el suplicio del Señor y describen los sufrimientos del Señor Jesús que fueron previos a su crucifixión. Estando clavado en la cruz, el Señor Jesús va a exclamar una palabra profunda de su corazón, una expresión de auténtica misericordia. Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la segunda expresión de esta naturaleza la vemos registrada en Hechos capítulo 7, en el verso 60. Hechos 7:60. El mártir Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Cuando el Señor nos está exhortando allá en 1 Tesalonicenses 5, número 1, ninguno dé mal por mal. Ya vimos el principio de expresar amor, pero ahora dice, seguid lo bueno siempre, los unos para con los otros y para con todos.
una expresión de profunda misericordia. Cuando el Señor Jesús está sufriendo la injuria, la burla, Él está clamando, perdónalos, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónenme ustedes a mí por este bostezo, ofrezco disculpas. Esteban el mártir clama en su suplicio y aflicción de muerte, Señor, no les imputes este pecado. Y esta es una de las expresiones más profundas de bondad que bendigamos a los que nos están agrediendo. Les he contado el testimonio. Yo lo escuché de David Jeremiah, pastor de Shadow Mountain Community Church en San Diego. David Jeremiah habla de un robo que hicieron unos jóvenes malandros allá en Estados Unidos. En su huida, bueno, se llevaron entre otras cosas un pavo congelado, varios kilos. Es una roca, estando congelado, es una roca de mucho peligro. Y en su huida, uno de ellos tomó el pavo y lo arrojó contra un auto que venía en sentido contrario. El pavo golpeó el vidrio del auto, el vidrio se rompió y el pavo golpeó el rostro de quien conducía el auto. Provocó severas lesiones, hubo necesidad de varias cirugías. El rostro de aquella mujer quedó desfigurado. Aquellos jóvenes fueron arrestados, llevados a la corte. Estando en la corte, la víctima del golpe de aquel pavo le pidió al juez hablar con quien había hecho tal felonía. El juez le dio oportunidad de hacerlo. Esta mujer cristiana se acercó a aquel joven y le dijo, te perdono, y le habló del amor de Cristo. Recientemente un hombre daba un testimonio en su iglesia local. Este hombre había ido a prisión por haber cometido homicidio. Un día, estando él en prisión, le llamaron a locutorios. En locutorios es donde los reos ven a sus abogados. Él no esperaba a nadie, no sabía de que alguien se interesara en él. Era un hombre que había crecido como un arbusto silvestre, sin el cuidado de nadie, habiendo abandonado su hogar desde muy niño. Empezó una vida de malandro, robando y haciendo mucho daño, incluso a gente de su propia familia. Él testifica que cuando llegó a locutorios encontró una joven que estaba ahí, y esta joven le dijo, vengo a decirte que te perdono por haber matado a mi madre. Y le dejó una Biblia. Aquel hombre no se conmovió al principio. Años después, clamó por la misericordia de Dios. Dios le perdonó, le salvó. Y él empezó a leer la Biblia. Él conoce mucho de la palabra de Dios hoy. Él sabe el daño que hizo, pero también sabe la misericordia que recibió. Testimonio que deja registrado un libro, no recuerdo quién lo escribe. En ese libro se habla de lo que fue la
la asunción al poder de Nelson Mandela en Sudáfrica. En época de Nelson Mandela, como presidente de Sudáfrica, se expidió una ley, la ley del perdón. Esta ley del perdón tenía una condición: para que el perdón de la parte, para que el perdón sobre la parte operara, el criminal, los oficiales, la policía, los gendarmes y todas las autoridades que habían, todas las personas que ejercían funciones de autoridad y que habían cometido crímenes en el apartheid sudafricano, debían confesar su crimen. En una corte de Sudáfrica, Johannesburgo, se veía el caso de un policía que había matado a un varón y a su hijo. El juez se dirigió hacia la esposa y madre de las dos víctimas y le preguntó qué deseaba respecto de aquel gendarme. Ella dijo: lo primero que pido es que este hombre, policía, nos diga dónde están los restos de mi esposo y de mi hijo, porque los habían baleado y quemado, para darles una sepultura digna. Y también quiero, dice, que este hombre venga a mi casa, no recuerdo, 1 o 2 días a la semana, pero venga a mi casa, dice, para que yo le dé amor de madre, como si él fuera mi hijo. ¿Se dan cuenta lo que significa entonces este segundo principio de la voluntad de Dios? Ya el primer principio es profundo: amar, 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 amar. El segundo principio va más allá: hacer lo bueno, seguir lo bueno, aun cuando en ello esté de por medio nuestra vida. Eso es muy intenso, es una palabra mucho, muy intensa, muy profunda. Hay un profeta Isaías, se dice que el profeta Isaías fue aserrado, fue metido en el hueco de un tronco y fue aserrado por orden de Manasés, un rey de Judá que hizo todos los pecados de Israel y aún más. Es terrible, hermanos, encontrar ese tipo de conductas, y sin embargo el Señor nos dice: seguid lo bueno, no tomes venganza. En contraposición, yo escuché es testimonio de oídos. Se cuenta de un evangelista de cierto renombre, mexicano, un evangelista mexicano de cierto renombre. Estaba en una reunión con varones y llegó un varón a esa reunión apesadumbrado, triste, con coraje, con enojo, todos los sentimientos combinados ahí en un cóctel profundo en su corazón, con lágrimas. Entonces le pregunta el pastor y dice: ¿qué pasó? O sea, aquel varón, es un testimonio, lo oí, yo no estuve ahí en esa reunión de varones, sino alguien que estuvo ahí me lo contó. ¿Qué pasó? Y aquel varón lloroso dice: han violado a mi hija.
y no sé qué hacer, algo así dijo. El pastor dijo, yo lo mato. Eso no es lo que enseña este principio. Seguid lo bueno, siempre, los unos para con los otros y para con todos. Es muy fuerte, hermanos. Es mucho, muy fuerte. Ja. Yo he sufrido una que otra injuria ahí que no tiene mucha trascendencia. Y saben, me enojo. Todavía no estoy en la condición de cumplir el segundo punto. Vean lo que sucede en este segundo punto de seguir lo bueno, siempre, permanentemente. Lucas capítulo 10, verso 30. Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de largo, de lado. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole se pasó de un lado. Perdón, mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Llegándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al huésped, esto es al hostalero, al dueño del hostal, del hotel, del mesón, al mesonero. Le dio 2 denarios y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Aquí hay un pagaré. Es interesante, pero muy interesante la parábola. Voy a decir por qué. Los samaritanos y los judíos no tenían buena relación. Primeramente quiero que vean en Juan capítulo 4 uno de los precedentes o antecedentes de lo que estoy hablando. Juan capítulo 4, verso 9. La mujer samaritana le dice a Jesús, Jesús le ha dicho, dame de beber. Jesús es judío, esta mujer es samaritana. Y Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y el mismo Evangelio de Lucas, ahí en Lucas capítulo 17, Lucas 17, entrando en una aldea vinieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Iban camino a encontrarse con los sacerdotes, tal vez a la sinagoga, tal vez al templo. Al ir caminando, la lepra había desaparecido de su piel. Verso 15. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz y derribóse sobre el rostro a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este leproso que había sido limpio ya, era samaritano. Era samaritano. Verso 17, respondiendo Jesús dijo,
¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El Señor Jesús está mostrándolo como extranjero al samaritano. Regresando pues a la parábola del samaritano que está en Lucas 10, encontramos que el sacerdote debió hacer misericordia del que estaba herido. El levita debió hacer misericordia respecto al que estaba herido, pero ni el sacerdote ni el levita cumplieron la ley. El sacerdote pensó en su corazón: si yo toco a este hombre y está muerto, seré inmundo y no podré servir a Dios. El levita dijo: bueno, si el sacerdote siguió de largo, es porque consideró que este hombre está muerto y si lo toco, yo voy a ser inmundo, no voy a servir a Dios. Se siguió. Sacerdote y levita eran los canales de misericordia y no cumplieron la función de misericordia. El samaritano era un hombre odiado por los judíos. El hombre que sufrió el asalto, de acuerdo a la historia, a la parábola, era judío. ¿Cómo entender entonces? Ahí está la clave. La clave está: seguid lo bueno siempre, seguid lo bueno siempre, los unos para con los otros y para con todos. Con todos. No importa que sea alguien que te haya querido poner el pie para que caigas. No importa que sea alguien que te propine una puñalada trapera, una puñalada en la espalda. No importa que sea alguien que te defraudó, alguien que te hizo daño. Haz lo bueno. Haz lo bueno. Apenas hemos visto 2 principios de la perfecta voluntad de Dios. Número 1, perdón. Número 1, no hacer el mal por el mal. Me hiciste, te hago, no. No hacer el mal por el mal. Número 2, hacer lo bueno a todos. Número 3, y ahí vamos a quedarnos en el número 3. Estar siempre enojosos, decía mi pastor en México. No dice estar siempre enojosos, dice la escritura aquí: estad siempre gozosos. Les doy una semilla. En la Biblia hay más de 76 bienaventuranzas. Toda la Biblia, perdón, más de 76 bienaventuranzas. Y la palabra bienaventurado significa plenamente gozoso, plenamente alegre. La palabra pleno nos habla de una llenura que rebasa la capacidad. Por tanto, si somos plenamente gozosos o plenamente alegres, esto desborda. La palabra bienaventurado tiene que ver con una alegría superlativa, un gozo sobrenatural, un gozo pleno, del cual vamos a hablar la semana próxima. Estamos aprendiendo acerca de la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Dios les bendiga abundantemente.